A esta hora saludamos al presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, el señor Anderson Quiseno. Gracias por estar con nosotros, señor Quiseno. María Camila, Laura y Jenny, muy buenos días y a todos los que nos escuchan, Dios los bendiga. ¿Hay paro o no hay paro hoy? A ver, no hay paro, simplemente hay una situación de desconformidad con el gobierno nacional y creemos precisamente que la sociedad civil tiene que abocarse precisamente a conocer la problemática del gremio camionero para más adelante contar con los apoyos que sean necesarios en caso de que sea vital llegar precisamente a temas de hecho como lo son los paros camioneros. Entiendo. Ahora oíamos a nuestra corresponsal Laura Basto en Santander y ella decía que se esperan algunos bloqueos, sobre todo a principales regiones del país. ¿Estos bloqueos de quién son? ¿Quién los organiza? A ver, normalmente en Santander y en Boyacá han habido, desde que se instaló el gobierno del presidente Petro, condiciones muy desfavorables con el campesinado. Y es un campesinado que de una u otra manera pues algunos de ellos tienen camiones y son bastante, digamos así, unidos en relación al tema de las protestas que ellos realizan allá. Es respetable todo lo que ellos exigen por parte del gobierno, eso no es nada diferente a lo que las diferentes comunidades en otros departamentos del país pues le exigen que se cumpla en relación precisamente a un plan de gobierno que no se ha cumplido desde la época de campaña. Entonces son connatos que de una u otra manera el gobierno tiene que atender y tiene que darle cumplimiento precisamente a todas las quejas y reclamos que ellos realizan. Señor Anderson, ustedes planteaban también la preocupación que tienen porque si bien está llamado a un paro en diferentes regiones como Santander y Boyacá, señala precisamente el incumplimiento del gobierno. ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa luego de un encuentro que se llevó a cabo la semana pasada? Contémosle un poco a los oyentes qué fue lo que pasó en esa reunión y por qué se encuentran en asamblea permanente. Bueno, no es solamente el incumplimiento de los, entre comillas, compromisos que el gobierno nacional sacó en la primera semana de septiembre. Es un tema que viene desde hace 3 décadas, mucho más fuerte después del gobierno Santos, donde se comenzaron a tomar unas medidas en contra de los camioneros y en contra del sector transporte de carga que son bastante desfavorables, entre ellas lo que tiene que ver con el modo o la forma como le pagan a los transportadores para poder llevar a buen recaudo su ejercicio laboral de llevar una mercancía a otro lado. Lo otro tiene que ver con los peajes, el tema de la sobreoferta vehicular. Es un país con casi 430,000 vehículos de carga y no hay carga para tanta gente, es demasiado. Lo otro también es el tema del combustible, pero en el tema de los peajes y en el tema del combustible, eso no es un problema únicamente de los camioneros, es un problema de toda la sociedad civil, y es toda la sociedad civil la que tiene que pronunciar frente a eso, porque hemos encontrado peajes hasta con incrementos del 52%, y hay una incertidumbre total sobre el tema de los combustibles. Tema que no es nada aislado, porque si tú produces el petróleo y lo refinas y todas estas cosas, pues tu capacidad de cubrir el mercado local es mucho más fácil que aquellos países que no tienen esas capacidades. Y de una u otra forma, pues Colombia tiene que ser primero al interior del país competitivo y no favorecer a intermediarios externos que tienen que ver en relación con el tema de los precios, sacrificando precisamente los recursos o las pocas utilidades que puedan tener los colombianos al momento de adquirir los combustibles en el país. Sí, señor Quiseno, usted menciona que pues por el momento no hay paro de transportadores, pero por lo menos lo que podemos ver es diferencias entre pues ustedes, la Asociación de Transportadores de Carga, y los transportadores más pequeños, al menos en ese sector de Santander. Entonces yo sí quiero preguntarle si el llamado en algún momento llega a ser de la mayoría de esos pequeños transportadores, pues ir a paro. ¿Ustedes en representación de esas mayorías pues apoyarían
esa eventual convocatoria? Es decir, en este momento no hay paro, pero sí estamos ante un paro inminente. A ver, el tema de un paro, y lo voy a colocar en este contexto lo suficientemente pedagógico para que me entiendan. Cuando salen a paro los maestros o salen a paro los jueces de la República o la judicatura, ellos paran un servicio. Y mientras paran ese servicio, a ellos el Estado les sigue pagando por su labor. Y ellos no bloquean vías, simplemente paran un servicio y tienen manera de sostenerse alrededor precisamente en el tiempo de poder presionar al gobierno con respecto a sus necesidades. Y son dos formas de paro muy distintas a la de los paros camioneros. Cuando un camionero para, nadie le paga. Nadie lo sostiene. Son ellos mismos con sus propios recursos y tratando de ayudarse. Cuando un camionero para un día, aguanta hambre ese día y va a aguantar hambre mucho más. O sea, no es fácil para los camioneros parar. Pero señor Quiseno, ante esas preocupaciones que también usted ya nos manifestó frente a los compromisos del gobierno nacional, ¿sí podríamos estar ante un eventual paro si no se llega a un acuerdo en esa mesa de diálogo? Listo, le respondo concretamente a la pregunta. Es que estamos frente a ese hecho. La sola declaratoria de asamblea permanente es una alerta general, porque si no se cumplen unos pliegos de condiciones, si no hay unas negociaciones lo suficientemente acertadas, es lo más seguro, porque el objetivo de una asamblea permanente es ese, es llegar precisamente a un cese de actividades. Entonces, eso responde a tu pregunta, y lo que esperamos es precisamente que toda la sociedad civil comprenda y entienda las exigencias de los camioneros. Señor Quiseno, entendemos lo que usted nos manifiesta, pero otra de las dificultades que se están presentando, o que por lo menos se han escuchado a los transportadores expresar, no solamente en las redes sociales, sino también en otros entornos como la Asamblea Permanente en la que ustedes se encuentran, es el tema del alza en los peajes. ¿Esto cómo afecta? Expliquemos en términos coloquiales a los oyentes qué implicaciones tiene el incremento en los peajes. Bueno, vamos en esos términos coloquiales, me imagino que cada una de ustedes tiene su vehículo y se mueve por las vías del país. Cuando uno paga un peaje, tiene derecho a una vía en buen estado, una malla vial con una seguridad aceptable, una malla vial precisamente con una policía o un ejército que esté cubriendo precisamente el orden público. Tienes derecho a grúas, a asistencia mecánica, a asistencia médica, a asistencia de ambulancias, inclusive a asistencia alimentaria en casos de crisis. Eso es a lo que todos tenemos derecho cuando pagamos un peaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de los camioneros, cuando se pagan los peajes, nada de eso se cubre. La malla vial está más deteriorada, hay concesiones que no tienen ni policía ni ejército, hay concesiones que no cubren ni siquiera el servicio de grúas. Si hemos visto, por ejemplo, los accidentes de los buses en vías del departamento de Nariño y de Antioquia, las concesionarias de esas vías, a las cuales se le pagan peajes, ninguna asistió precisamente a los heridos con una estrategia logística de ambulancias o de sacar los buses precisamente donde se fueron. Es un total abandono. Entonces, cuando se aumenta el tema de los peajes, ¿qué es lo que se está pagando y por qué se está aumentando? Y esa es una discusión de fondo. Y lo otro es que hay una asimetría total frente al incremento de los peajes, porque el gobierno dice, aumentas en los peajes en el IPC. Y cuando uno va a mirar realmente las concesiones privadas, ellas aumentan hasta en un 30, un 20, un 40, un 50 y hasta un 60% el peaje. Y quedamos todos en flote. Por ejemplo, aquí en Antioquia, en el peaje de Cisneros, eso pasó para una tractomula de 70,000 a más de 100,000 pesos. Entonces, eso aflora precisamente la problemática y la inconformidad del sector. Pero antes que eso sí queda muy en crisis precisamente que el gobierno no sea capaz de controlar. Uno, el incremento de los peajes, y dos, que las concesiones que tienen en las casetas de los peajes sí cumplan lo que dice la ley, por lo que
Sí, volviendo al tema de Santander y de Boyacá, en las últimas horas se ha presentado también algún tipo de afectaciones en las vías y precisamente en los peajes. ¿Es posible que esto esté relacionado con el anuncio de estos pequeños camioneros de realizar un bloqueo o un paro en esa zona del país? No es que sea posible, es que es un factor que está incluido precisamente dentro de esos reclamos. El tema de los peajes, este es un país que es atrasado con respecto al financiamiento de la malla vial, y quienes construyen la malla vial del país le quieren hacer ver al país que es la única forma de financiar precisamente esto. Eso es un gran equívoco frente al fenómeno de globalización, de cómo se financia la infraestructura del país. Nos quedamos en un atraso tanto financiero como estratégico, como jurídico, y como infraestructura de más de 60 años frente a países similares en Colombia. Y le pongo un ejemplo muy claro: Ecuador. En ese orden de ideas, pues, si nosotros no avanzamos precisamente por la desidia y por la ambición de quienes construyen las vías del país, estamos jodidos, me perdona la expresión. Sí. Señor Quiseno, ¿hasta dónde van a aguantar ustedes? ¿Cuáles tendrían tal vez ustedes un límite? ¿Le pondrían un ultimátum al gobierno nacional? ¿Cuál es esa rayita, no? Para decir ustedes, hombre, ya no aguantamos más, nos vamos a paro. Esa rayita depende de unas jornadas de sensibilización o de socialización que se hace primero con los camioneros y otras que se hacen precisamente con la sociedad civil. Es decir, hay que explicarle a los camioneros del país qué es lo que ocurre, cómo está pasando, cómo los afecta a ellos, pero también hay que explicarle a la sociedad civil también el paso a paso con respecto a eso. Esa rayita es muy delgada en este momento. Hay declaratorias de asambleas permanentes desde principios del año 2024, del año pasado, frente a esto. Y realmente si el gobierno no atiende las inquietudes o los reclamos de los camioneros, y el Congreso de la República tampoco, porque aquí no es solamente la culpa del gobierno. Y a esto se suma el tema del Congreso de la República. Y aparte de eso, pues hay discusiones bastante fuertes, porque no es un problema nada más del Ministerio de Transporte. Aquí también suma el Ministerio de Comercio Exterior, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Departamento Nacional de Planeación, que tienen mucha culpa frente a las afectaciones a los camioneros del país. Entonces, esa rayita que tú mencionas, pues si está muy corta. Eso depende prácticamente de los próximos 15 días de los próximos 15 días siguientes, y ya se adoptarán las medidas que sean necesarias con respecto a la logística y las protecciones que tengan que ver a cada uno de los líderes y a cada uno de los grupos de interés que de pronto tomen vías de hecho sobre las vías del país. Pero lo que estamos haciendo es un llamado a un paro cívico, es decir, un paro donde todos los camioneros paren, sin afectar la comunidad civil, ni la comunidad, ni el resto de los intereses de los colombianos en las vías del país. Estaría bien si le hago una precisión para saber si usted me corrige o no. ¿Le estarían dando, digamos, 15 días al gobierno nacional para atender las solicitudes, para llegar a acuerdos, o de lo contrario, se irían a paro? Es que al gobierno nacional se le han dado años para que actúen en relación a los mismos problemas. Es que estos problemas de pagos, de peajes, de ACPM, de sobreoferta no son del 1 de septiembre del 2024, son problemas que vienen desde hace años, y es como una retórica de los gobiernos de turno. Esto no importa que sea de derecha o de izquierda, pero todos se manejan como con el mismo rasero. Aunque uno admira la labor de la señora ministra de Transporte, pero lo que vemos es que ella está sola en esto. No hay apoyo precisamente de sus otros compañeros de gabinete. No sabemos ni qué es el presidente, qué es lo que piensa alrededor de esto, o cómo lo está manejando. Pero de una u otra forma, estos próximos 15 días van a decidir un futuro en relación al camionerismo nacional, que puede partir de la economía en dos. Todos sabemos que si los camioneros paran, empiezan a resentirse las diferentes formas de los diferentes sectores económicos del país. Pero aquí como vamos, esperamos, tenemos fe
de que de pronto sí se escuchen y se atienden todos estos reclamos en favor precisamente, no solamente de los camioneros, sino del país, porque aquí lo que esperamos es que la sociedad civil se sume precisamente al reclamo que tienen los camioneros. 7:34. Al señor Anderson Quiseno, muchas gracias por haber estado con nosotros en la W en este festivo. Esperaremos estos 15 días entonces, señor Quiseno, y volveremos a conversar. Claro que sí, a ustedes Dios los bendiga y muchas gracias por hacer visible la problemática de los camioneros del país.